Estos días se celebra la Semana Santa, que fundamentalmente simboliza para la religión cristiana la eternidad, la realidad última, infinita, pura y perfecta. Y pensando en ello, he recordado una conversación que mantuve con unos amigos hace ya algún tiempo y que de hecho también la compartí en mi blog. Hablábamos acerca de la conciencia y de los misterios de la mente, considerando la idea de si todo, absolutamente todo, era producto del cerebro. Las emociones como la alegría, la rabia, el asco, la tristeza, la sorpresa, producto del cerebro. El amor, el odio, la felicidad, el miedo, producto del cerebro. La razón, la lógica, la inteligencia, producto del cerebro. La creatividad, la imaginación, la inspiración, la consciencia, incluso lo espiritual, producto del cerebro. Como algunos afirman, Dios está en el cerebro. El argumento común era considerar que la mente y los procesos mentales como el pensamiento, la percepción, la memoria, la atención, la conciencia e incluso la consciencia no son otra cosa que actividad química y eléctrica. Nuestro cerebro es el responsable de todas nuestras acciones, de todos nuestros sentimientos y de todos nuestros pensamientos. Nada puede existir separadamente de nuestro cerebro, tal y como defienden las corrientes puramente reduccionistas y materialistas. De esta manera se concluía que más allá de este cableado cerebral no hay nada. Y así quedaba zanjada la cuestión, asumiendo que no hay nada más allá del cerebro, y si lo hubiera, seguiría siendo producto de la misma máquina, negando la existencia de la conciencia como algo distinto del cerebro, por lo que la naturaleza del ser humano queda reducida a un mecanismo físico-químico sin más. Somos lo que somos gracias o a causa del cerebro. Y punto. ¿Y entonces? ¿Qué tenemos que decir acerca del alma?, les pregunto yo interesada. Otra invención del cerebro, responden ellos convencidos: somos máquina. Y así nos encontramos en un mundo dividido entre los que admiten que solo somos una máquina supeditados a las limitaciones que supone una vida encadenada a la mecánica. Yo no decido, la máquina decide por mí, y los que defienden que hay algo más allá de la máquina, entre los que me incluyo. Yo decido y no dejo o intento que la máquina decida por mí. Evidentemente somos una máquina y algo más también. Todo, absolutamente todo, está en el cerebro y fuera de él también. Y entonces puntualizan que puede haber más allá de la máquina, más allá del cerebro. Más allá de la máquina, más allá del cerebro, estás tú. Esta es mi respuesta a vuestra pregunta. Más allá de la máquina, estás tú. Dicho esto, no creo que lo más importante sea saber si somos una máquina o somos algo más que una máquina, ni tampoco saber si existimos o no existimos más allá de ella, sino averiguar de qué manera podemos hacer el mejor uso de la máquina para expresar toda nuestra potencialidad real desde la plena libertad de ser y sin mecanizar nuestra existencia. Es innegable que para todos llegará el momento de abandonar el mundo de las verdades relativas y adentrarnos en la realidad última de las cosas. Mientras tanto, mientras no lleguemos a ese instante de encuentro con la verdad absoluta, para unos el fin de la máquina, para otros la continuidad del ser, nos corresponde profundizar y conocer lo que da soporte y apoyo a nuestra existencia física, nuestro cerebro, la máquina que en definitiva nos sostiene y puede convertirse en dueña absoluta de tu destino.
Al fin y al cabo, el manejo que hagas de la máquina es lo que verdaderamente marcará la diferencia entre vivir como máquina y esclavo de la mecánica o trascender la máquina y vivir desde la libertad de ser. Dos opciones muy claras para tener en cuenta a la hora de querer alcanzar una vida satisfactoria, plena y feliz. Usar tu cerebro conscientemente o usar tu cerebro inconscientemente. Y ambas alternativas son cuestiones de la mente, y la mente se soporta en el cerebro. Sin el cerebro, la mente no podría expresarse. Cada elección de vida en cualquiera de sus múltiples facetas, ya sea tanto en el terreno personal como familiar, social o profesional, conlleva irremediablemente una deliberación entre los dos extremos de la conciencia, entre lo consciente y lo inconsciente, entre el autodominio y la impulsividad, entre la libertad y la esclavitud, entre lo mecánico y la voluntad, entre lo humano y lo animal, entre el cielo y el infierno. Tú decides a quién le entregas tu poder y la responsabilidad que asumes frente a la vida. Pero recuerda, una máquina no puede ser responsable de sus acciones. Una persona sí. ¿Y cuándo dejas de ser persona y vives como máquina? Vives como máquina cuando funcionas de manera automática y respondes a patrones y modelos preestablecidos por el peso de tu propia historia, incapaz de liberarte de lo que pasó. Vives como máquina cuando dependes de factores externos a ti para valorarte y movilizarte, abandonándote a la corriente y perdiendo tu autenticidad. Vives como máquina cuando respondes a estereotipos y tópicos sin aceptar las diferencias, sumida en prejuicios y actitudes discriminatorias. Vives como máquina cuando te abandonas y respondes a las expectativas ajenas. Vives como máquina cuando no te observas y ni escuchas tu propia voz. Vives como máquina cuando te resistes al cambio, anclada en el autoengaño. Vives como máquina cuando no controlas, eres esclava de tus impulsos y vives hipnotizada por los hábitos. Vives como máquina cuando el miedo dirige tu vida. Vives como máquina cuando niegas tu libertad de ser. Y vives como máquina cuando eres incapaz de responder a la pregunta: ¿quién soy yo? Y dime, ¿quién eres tú?